Hola, ¿cómo están? Bueno, una clase más junto a ustedes desde aquí. Y la clase pasada comenzábamos con esa frase de Malfé acerca de las instituciones, ¿no? Ricardo Malfé, que ha trabajado en el campo de la psicología institucional aquí en Argentina, de toda la corriente institucionalista que habíamos charlado, que tenía que ver con la corriente francesa, europea, del Huró, y otros que han aportado a ese campo de trabajo y análisis, ¿no? Y que nos permite ampliar la mirada sobre el campo de lo grupal. Ricardo Malfé comienza, ¿no?, en uno de sus textos con esta frase en donde define a las instituciones, ¿no?, como esos espacios sociohistóricos, políticos, en los que se despliega una microcultura que va a determinar la singularidad de dicho espacio, ¿no? La vida institucional es como guiada por un sistema de significaciones, ¿no? Por mitos que refieren a los orígenes de la organización, por rituales, y que esos rituales evocan a esos mitos, ¿no? Esto nos lleva a eso que hablamos, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con lo importante de poder entender y comprender esos mensajes que circulan, que transitan, esos códigos que viven, esos subcódigos que están presentes, formas de lenguaje, ¿no?, formas de comunicación que están presentes en todas las instituciones. De allí, ¿no?, que cuando pensamos desde el modelo de intervención de la psicología institucional, es poder pensar en cómo desde esa psicología, desde esa propuesta, poder traer, rescatar los elementos, ¿no?, conscientes e inconscientes, o todos esos elementos que forman parte de la cultura institucional, eh, a través de esa toma de conciencia y de reflexión de los colectivos que forman parte de la institución. Entonces este es nuestro punto de partida. Habíamos hablado del espacio institucional, ¿no?, y de estos tres elementos de análisis como analizadores que nos permite pensar el espacio institucional Marpé, que tenía que ver con la utilización del espacio, que tenía que ver con la semiotización del espacio, y el otro elemento, ¿no?, que tenía que ver con la politización del espacio, ¿no? Son tres elementos que permiten poder analizar, poder pensar la cuestión del espacio institucional. Haciendo un repaso, eh, digamos, muy rápido para recuperar algunos de estos conceptos, nosotros hablamos de esta cuestión de la utilización del espacio. Por lo general las instituciones, desde la otra terminología que hablábamos, ¿no?, las organizaciones, ¿no?, predomina esa lógica que tiene que ver con ese imaginario, ¿no?, con esa tendencia a la racionalización en cuanto a la utilización de los espacios, pero esto no siempre es así en las instituciones, ¿no? Y también hay un imaginario y también hay toda una cuestión vinculada a cierta racionalidad en cuanto a pensar a esos espacios en función de los intereses, de los objetivos que tiene la institución, la organización. Es ahí donde entra en juego la psicología institucional y el analista, el papel de analista, de poder pensar si realmente esos espacios, ¿no?, observados, ¿no?, y que surgen también de los relatos en las entrevistas, de los discursos en las entrevistas, realmente hay una coherencia entre eso que se plantea desde los objetivos, intereses, desde la misión de la organización y esa utilidad que se le da a esos espacios, ¿no? Y también rastrear qué representaciones e imaginarios se construyen en relación a los espacios. No siempre en las instituciones la utilización es racional, y de ahí es un punto de partida, ¿no? Y se van a dar tensiones, esto que hablábamos de esa puja territorial por la utilización de los espacios, ¿no? Y que, bueno, muchas veces en las observaciones, en los análisis, en los diagnósticos, encontramos que hay malos usos, no son operativos, o hay un deterioro del espacio, o hay distintos elementos que funcionan como obstáculo a la hora de la operatividad en cuanto a esos espacios. Entonces son todos elementos para analizar, ¿no? El otro punto que habíamos hablado así rápidamente, para ir repasando, esta cuestión de la politización del espacio, ¿no? Y eso tiene que ver con esa lucha de poder que se genera en relación a los espacios y a cómo se utilizan, ¿no?
y quién domina tal o cual espacio, y eso va a tener que ver con el tipo de ambientación, decoración, recursos, posibilidades, ubicación, cuestiones que tienen que ver con el mito, con la historia, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder utilizar aquella oficina que utilizaba tal persona que fue una referencia en la organización, en la institución, ¿no? Hay todo un juego de tensiones, hay toda una lucha de poder en relación también a los espacios, ¿no? Quién utiliza tal cartelera o quién no, quién puede utilizar tal oficina y quién no, ¿no? Hay toda una cuestión ahí interesante para analizar y poder pensar en relación al espacio, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con la semiotización del espacio, ¿no? Y eso Malfé lo que plantea que está vinculado, relacionado con, ¿no? Con el sentido, con las interpretaciones, con las representaciones que se van construyendo en relación a los espacios y a sus usos, ¿no? Cada espacio, detrás de ello hay, ¿no? Ideas, creencias, ¿no? Mitos que circulan en relación a cada uno de los espacios. Pues un pasillo, pues una oficina, puede ser una cartelera, puede ser una puerta de ingreso o de salida, ¿no? Que digamos que a veces no tiene utilidad, no se usa y es por una historia que circula y que quedó ahí instalada en la organización y que bueno, y no se usa y nadie puede dar una explicación racional de por qué no se utiliza o por qué tal espacio no se puede utilizar o se puede utilizar para determinadas cosas y otras no. Bueno, ahí hay también toda una cuestión en donde hay una construcción de sentido en relación al espacio. El tema que me interesaría hoy hablar en este breve teórico tiene que ver con esto de la comunicación institucional, ¿no? Antes quería como retomar algunas cuestiones que me parecen importantes cuando nosotros hablamos de la comunicación y que tiene que ver con qué entendemos por comunicación desde nuestra perspectiva. En sus orígenes, cuando Pillon Rivière hace un abordaje y un estudio de la comunicación para poder pensar en el campo de los grupos, estaba de moda todo lo que se llamaban los modelos técnicos de la comunicación, que tiene que ver con aquellas enseñanzas que tuvimos, ¿no? De emisor, receptor, canal, código, ¿no? Un modelo de comunicación básico, ¿no? Que establecía esta idea muy cercana al conductismo de estímulo y respuesta, ¿no? Se enviaba un mensaje y alguien lo recibía, y el que lo recibía al responder establecía una devolución del mensaje, por lo tanto había un feedback, ¿sí? Porque el emisor enviaba un mensaje al receptor, el receptor respondía, se convertía en emisor del mensaje y la otra persona en receptor, ¿no? Había como una retroalimentación en relación a este modelo básico de comunicación en el que en ese momento estaba en boga en la década del 50, luego en los 60, finales de los 60 y principios de los 70, se va a incorporar a partir del aporte de los modelos psicosociales todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y la importancia de la comunicación no verbal a través de los aportes de la Escuela de Palo Alto, una ciudad de Estados Unidos, en donde hubo varios referentes que van a estudiar el tema de la comunicación en términos de lo psicosocial, entre ellos Stuart Hall, entre ellos vamos a encontrar a uno de los creadores de lo que tiene que ver con los axiomas de la comunicación y que nos va a posibilitar poder ampliar esta mirada acerca del campo de la comunicación que hasta ese momento estaba basado de manera muy esquemática en esta relación emisor-receptor o a través de luego los modelos, digamos, lingüísticos que incorporaban la importancia del lenguaje verbal. Es en los 70 en cuando se incorpora esta cuestión de la comunicación no verbal y empezar a encontrar otros elementos para comprender y entender la comunicación. En ese contexto, en este marco, es que nos permite poder empezar a pensar esta cuestión de la comunicación institucional como un elemento, como un analizador, y que me parece que esto puede ser importante, interesante para poder trabajar algunas cuestiones que surjan de aquellos discursos, relatos, de aquellas entrevistas que ustedes realicen, ¿no? Y si hubiesen tenido la posibilidad de realizar observaciones que surgieran de las observaciones que hicieran en cada uno de los lugares a los que asistieron o van a asistir para hacer las entrevistas, ¿no?
Entonces, hoy nos vamos a meter un poquito en esto de la comunicación institucional, partiendo como primer punto de partida esta cuestión de que cuando hablamos de la comunicación, toda conducta es comunicación, todo aquello que tenga que ver con el ser humano, vamos a hablar de la comunicación con la importancia que tiene el lenguaje en la transmisión de la cultura y desde el momento del nacimiento y a lo largo de toda nuestra vida y desarrollo. Inclusive hay estudios de esto de la incorporación del lenguaje mucho antes, ¿no?, del nacimiento, ¿no? Y esto también es muy interesante. Pero bueno, partamos de esta idea de que vamos a hablar que hoy la comunicación abarca desde mensajes, objetos, bienes, ¿no?, como un sistema, un circuito constante de mensajes, ¿no?, de objetos, de bienes, personas, etcétera, y que todo tiene que ver con esto de la comunicación y que partimos como de cuatro formas o tipos básicos de comunicación como los más importantes, que va a ser uno, la comunicación que se llama verbal, que tiene que ver con el uso del lenguaje verbal, el habla, en este momento yo estoy hablando, ¿sí? La comunicación no verbal, esto que les había dicho que se incorpora en la década del 60, final del 60, 70 por los modelos psicosociales y en donde va a tener que ver con los gestos, posturas, timbres, tonos, gestualidad, movimiento del cuerpo, la misma vestimenta, la forma que uno que tiene de peinarse, etcétera. Todo eso va a tener que ver con la comunicación no verbal. En este momento yo estoy hablando, pero a la vez me estoy moviendo las manos, mi vestimenta expresa algo, todo tiene que ver con comunicación no verbal más allá del uso del habla, ¿no? Y después las otras dos formas que tienen que ver con la comunicación mediática, que es la comunicación a través de un dispositivo técnico en las instituciones, las organizaciones, suelen utilizar distintos dispositivos técnicos o canales, ¿no?, técnicos para transmitir información, comunicar, informar. Y todo eso tiene que ver con la comunicación, lo que se llama mediática, a través de un medio o dispositivo técnico. En estos momentos me estoy tratando de comunicar con ustedes a través de un teléfono y luego de un video que voy a subir a una plataforma mediante una computadora e internet, y todo eso hacia la comunicación mediática. Y luego lo que es la comunicación no mediática, que es la comunicación que se hace cara a cara, en presencia, ¿no? Bueno, si estuviéramos presencial y estuviera dando esta clase con ustedes, sería una comunicación no mediática. Esto es como punto de partida para pensar esto de que vamos a hablar de la comunicación institucional. Cuando se habla de la comunicación institucional como un elemento, como un analizador, esto tiene una larga tradición, estudios en todo lo que tiene que ver con la psicología organizacional, ¿sí?, principalmente en la corriente norteamericana, pero también la corriente europea, ¿sí?, estudio de las instituciones y de las organizaciones, y en donde cuando se habla de la comunicación institucional se trata de pensar aquellos canales, elementos que conforman este tipo de comunicación y que van a ser analizadores o variables de análisis para poder pensar cómo son las relaciones, los vínculos, cómo se dan esos lazos entre las personas, cómo se comunican, cómo se da de grupo a persona, de persona a grupos, entre grupos, del grupo hacia otras instituciones, hacia otras organizaciones. Bien, y esto es un elemento que hoy vamos a trabajar con algunas herramientas, con algunos conceptos básicos que por ahí les pueden servir a ustedes después para poder aplicar a partir de eso que puedan rastrear en las entrevistas que realicen con sus entrevistados. Uno de los conceptos para pensar desde esto de la comunicación institucional tiene que ver con esta idea de la comunicación formal como variable de análisis, ¿no? Ver cómo es la forma en que la información es presentada, circula desde los canales oficiales. Entonces ahí las preguntas que hay que hacerse como analista es: ¿hay canales oficiales, formales de comunicación desde la empresa, de la organización, etcétera? ¿O no hay? Y si no hay, ¿por qué no es que no hay canales formales de comunicación y por dónde circula la comunicación, ¿no? Y cómo funcionan esos canales de comunicación, cómo son entendidos, interpretados, ¿no? Por las personas que transitan por la organización, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, no sé, tomar carteleras, el funcionamiento de esas carteleras, si están
vacías, si se utilizan, si no se utilizan, qué información se brindan en esas carteleras oficiales, formales, si es que las hay, tomando un ejemplo, ¿no? Eh, y, y si se utilizan y qué tipo de información circulan, y si no hay información, también es un analizador, si están vacías o si hay otras informaciones que no tienen nada que ver con lo oficial o con la información oficial de la institución, ¿no? Esto hoy en día, ¿no? Con la comunicación mediática, ¿no? Hoy en auge, digamos, se utilizan distintos canales oficiales, que pueden ser grupos de WhatsApp oficiales para informar algo, newsletter, vía mail, etcétera, ¿no? Eso es una manera que ustedes pueden rastrear, que pueden visualizar a través de las preguntas que les puedan formular a los entrevistados y ver cómo a partir de lo que dicen varios entrevistados poder contrastar, ¿no? A ver cómo funciona esta cuestión de la comunicación formal dentro de la organización, ¿no? Y quiénes se encargan, por ejemplo, de emitir esa comunicación. Si hay una agencia, una oficina, si es una sola persona, son varias personas, qué jerarquía, qué poder tienen, etcétera, ¿no? El otro elemento o variable es esto de lo que se llama la comunicación descendente, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con un estilo, una forma de organización de tipo más de carácter estilo, ¿no? Digamos, eh, verticalista, ¿no? Es decir, si alguien de arriba hacia abajo, ¿no? Y hay que ver ahí la forma de comunicar, si es una forma de comunicar con un estilo autoritario, con un estilo democrático, con un estilo más del laissez-faire, ¿no? Recordando los estilos de liderazgo, ¿no? Qué tipo de contenidos, ¿no? Tiene esa información que se intenta bajar de arriba hacia abajo, ¿no? Cómo es esa información, ¿no? Es una información que invita al ida y vuelta con el otro, al feedback, a la retroalimentación, o es simplemente se baja información, es una información que intenta construir con el otro a través de la búsqueda de aportes, comentarios, o es algo que directivo de arriba hacia abajo. Bueno, eso es poder rastrear a partir de los discursos, relatos en las entrevistas, cómo es la comunicación. Puede ser descendente o en la inversa ascendente, que sería, es decir, de los grupos hacia arriba, es decir, qué canales o formas de comunicación, de acceso tienen los grupos dentro de la organización y las personas para comunicarse, digamos, con los, digamos, los roles más jerárquicos, más importantes, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de una empresa, una gerencia, gerente, etcétera, ¿no? Y ahí qué tipo de información va circulando, ¿no? Si es fluida, si es de ida y vuelta, si es espontánea, ¿no? Si lo que se informa de abajo hacia arriba es algo importante, es algo crucial que, 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 que sea importante para la organización, para el cambio, para lograr algo, se quiera transformar o mejorar, ¿no? Esto nos habla, ¿no? De formas de comunicación que tiene que ver con esto de la comunicación, por ejemplo, horizontal, ¿no? Horizontal es cuando se da esa comunicación entre grupos, ¿no? Entre pares, entre los miembros de una organización. Bueno, hay que ver cómo se dan esas relaciones, cómo se da esa comunicación más de carácter horizontal, qué canales se utilizan canales formales, informales, cómo son los vínculos comunicacionales que se van estableciendo, si aparecen en esa comunicación horizontal acuerdos o desacuerdos, o si se dan conflictos, qué tipo de conflictos, y si se trabajan esos conflictos, ¿no? Esto es muy importante para ir manejando distintas modalidades de comunicación que podemos encontrar en el plano de una organización. Eh, Hay autores que hablan de esta idea, ¿no? De uno hacia todos, que tiene que ver con un estilo de liderazgo, es un tipo de comunicación, ¿no? Donde el líder, entre comillas, ¿no? Comunica al resto, ¿no? Informa al resto y el resto no participa o no hay un ida y vuelta, ¿no? De
varios hacia todos, es cuando se establecen alianzas entre algunas o más personas y comunican al resto, pero tampoco hay un ida y vuelta, esto habla de una modalidad también de comunicación y esto nos permite un feedback, una retroalimentación, un cambio, un intercambio, aportes, ¿no? Puede ser de todos con todos y bueno, ahí se genera, ¿no?, un intercambio, una interacción, pero bueno, hay que ver el tipo de modalidad de comunicación, el dispositivo y si es realmente viable, operativo, ¿no? Y si eso permite a la tarea ser un facilitador o no, ¿no? Eh, También puede haber esto de todos hacia uno, ¿no? De todos los grupos, sectores hacia uno, sí, pero también ahí es un estilo que no permite esta interacción, este intercambio, ¿no? Porque bueno, todos los sectores se dirigen a eso, que lo toman como un referente, pero no hay un ida y vuelta, una interacción entre todos, ¿no? O entre los distintos sectores, o cómo se trabaja la comunicación en términos de equipo, o interequipos, intersectores, etcétera, ¿no? Y esto es un analizador importante para tener en cuenta, ¿no? Otra cuestión para pensar tiene que ver con esto de la retroalimentación comunicacional. Si hay ida y vuelta, si hay feedback, si hay canales que permiten esa retroalimentación, ¿no? Si se favorece eso entre los distintos sectores e integrantes que conforman la organización, ¿no? Y ahí en el camino, ¿no?, como nosotros habíamos estudiado en la comunicación, siempre se van generando como obstáculos o problemas. ¿Esto se trabaja o no se trabaja en el marco de la organización? Por eso el eje comunicacional es un eje interesante para ver estas cuestiones que se dan a nivel de los vínculos, a nivel de las relaciones, porque eh, permanentemente en esta dinámica que tienen las organizaciones, en estas tensiones que se dan entre lo instituido y lo instituyente, se van a dar cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional y se van a dar estos problemas de comunicación no solo entre sujetos, entre grupos o entre distintos sectores que conforman la organización, desde malos entendidos, problemas de código, sobreentendidos, sobreinformación, distintos obstáculos que van a impedir, ¿no?, la realización efectiva de la tarea, que van a permitir esto de una comunicación fluida, intercambio, interacción, ¿no? Esto ya lo había trabajado en su momento Lewin cuando hablaba esto de que cuando hablamos dentro de los estilos de liderazgo y formas de comunicación, lo ideal sería la comunicación democrática, ¿no? Donde si bien existe un líder, hay una interacción, hay un intercambio, hay una mirada compartida, ahí puede haber acuerdos, desacuerdos, pero se busca en función de algo en común, se trabaja la comunicación, se trabajan los problemas, los obstáculos, ¿no?, de manera eh, compartida, ¿no? Por eso el eje de la comunicación, o cuando hablamos de la comunicación institucional, nos abre distintas ventanas para pensar distintas cuestiones y distintas variables de análisis respecto a la comunicación y cómo hacer ese abordaje de la comunicación. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan, a partir de esos discursos que van rastreando, a partir de esas preguntas que han realizado en las entrevistas o que están por hacer, poder ir rastreando estas cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional. Bueno, hay retroalimentación, no hay retroalimentación, hay feedback, no hay feedback, hay intercambio comunicacional, hay canales formales, informales, cómo funcionan, qué circula por ellos, hay conflictos, no hay conflictos, hay problemas en la comunicación que puedan rastrear ustedes para después eso, establecer un diagnóstico y si tuvieran que hacer alguna intervención a partir de ese diagnóstico de lo comunicacional, poder elaborar distintas estrategias para trabajar con esos grupos, personas o sectores. Bien, esa es una variable que hemos, ¿no?, trabajado hoy que tiene que ver con la comunicación institucional, ¿sí?, y que nos abre puertas hacia otras más que vamos a tratar de trabajar el próximo teórico. Les mando un abrazo grande, a disposición para alguna pregunta que tengan y nos vemos prontito. Chao, chao.